Ya, pues, bueno, primero bienvenidos a todos los presentes, a los participantes, ¿cierto? Especialmente a los expositores, quienes nos están compartiendo hoy día su conocimiento, ¿cierto? Su tiempo y reflexiones sobre el tema que estamos planteando hoy día como temática principal. Y con esta primera sesión damos también inicio a Bioencuentros, un espacio que hemos organizado para un espacio de reflexión, educación y concientización sobre las temáticas relacionadas al medio ambiente, a la agricultura y la sustentabilidad. Por otro lado, ¿cierto? Hoy iniciamos el primer ciclo que hemos llamado Crisis Climática y Pandemia, impactos positivos y negativos en nuestros ecosistemas. Y tenemos a tres grandes invitados, ¿cierto? Que nos van a hablar hoy día de ecodiseño, construcción sustentable y biodiversidad urbana. Todo bajo la mirada del lema que hemos puesto en esta presentación. Entonces ahora dejo a Paula, quien nos va a hacer una presentación formal de cada uno de nuestros expositores y nos va a hablar un poco del sentido que le hemos querido dar a este encuentro. Así que bueno, Paula, te dejo a ti entonces. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Perfecto. No te escuchas. Paula, ahora no te escuchas. Ahora. No, ¿tienes el micrófono apagado, Paula? Tienes apagado tu micrófono. Ahora sí. Cosas que pasan. Ahora sí. Ya. Bueno, como les decía, con Paola estamos muy contentas de poder realizar esta actividad, puesto que es una gran actividad y una oportunidad académica y de retroalimentación, no solo de conocimiento, sino que también de reflexión y educación en torno a un tema. Para entrar en materia, ya respecto a nuestra temática planteada de crisis climática y pandemia, les voy a mencionar algunas cosas relevantes respecto a esto. Cuando hablamos de crisis climática, nos referimos a los impactos o consecuencias de la acción humana frente al clima, ¿ya? Y en esto existe una preocupación mundial aproximadamente desde el siglo XX, inclusive antes, desde fin del siglo XIX aproximadamente, para lo cual les voy a mencionar algunas cosas que pueden ser interesantes. En el año 1960, el calentamiento atmosférico producido por el dióxido de carbono se hizo un poco más evidente y ya habían algunos datos relevantes respecto a este tema. En el año 1990 se concluye que el efecto invernadero estuvo involucrado en la mayoría de los cambios climáticos y las emisiones humanas se declaró que traerían muchos problemas en los cambios climáticos futuros. A fines del siglo XX se evidenció el gran aumento de temperatura en muchas partes del planeta y el año 2019 correspondió a la década peor en cuanto a la crisis climática en la historia del planeta. Ese mismo año, en este contexto, es cuando en diciembre nos enteramos del primer caso de coronavirus en China, lo que obviamente fue transmitido a nivel mundial. Y en marzo se declara la pandemia. El primer caso en Chile lo conocemos el 3 de marzo, y bueno, ya todos un poco sabemos la evolución de lo que ha pasado hasta el día de hoy con respecto a la pandemia. La ONU dice que la crisis climática es más duradera y letal que el coronavirus, porque sus impactos son más duraderos y no temporales, como a diferencia de una pandemia, que bien, si no sabemos cómo puede seguir evolucionando en comparación al cambio climático, que es un tema que desde fines del siglo XIX se viene manifestando, ya lleva muchas décadas. Y ningún rincón del mundo está a salvo de las consecuencias del cambio climático. Bueno, este es el contexto en que nos encontramos hoy. Por lo mismo, nosotros hemos querido traer a estos tres profesionales que nos darán una mirada distinta, distinta a distinta escala respecto a sus disciplinas. Por lo tanto, comenzaremos con Alejandro Chacón,
Alejandro es ingeniero mecánico, especializado como ingeniero de producto de la Universidad Católica de Valparaíso, docente de la Universidad de Chile, director del Diplomado de Ecodiseño y del Diplomado de Economía Circular, en conjunto con la Escuela de Ingeniería de la misma universidad. Es propulsor del ecodiseño y la economía circular en Chile, fundador y director de Ecodiseño Limitada, creador de CODAL, Congreso Latinoamericano de Ecodiseño, que a partir del año 2014 realiza cursos, talleres y difusión del ecodiseño en Latinoamérica, con más de 30 actividades en 7 países de la región. Así que bienvenido, Alejandro. Te dejamos para que nos comentes tu punto de vista respecto a esta situación actual en la que nos encontramos, los impactos positivos y negativos de la crisis climática y pandemia. Hola, muchas gracias, Paula. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Primero para saludar y luego cargo la presentación para acompañar una descripción, digamos, desde la mirada que tenemos nosotros, que hemos ido construyendo en los últimos años. Muchas gracias a la universidad, al equipo que está armando, ¿no? Y la gente que le interesa, que está escuchando. Muchísimas gracias por su tiempo y por la organización. Yo dirijo un equipo de trabajo que hace ya alrededor de 15 años que venimos trabajando en temas de ecodiseño. El primer curso que yo hice en esta temática fue el año 2005. Así que llevamos una buena cantidad de tiempo trabajando sobre esto y hace 10 años que creamos la empresa ecodiseño.cl Limitada para poder llevar estas temáticas desde lo que veníamos desarrollando en la universidad hacia las empresas, no hacia las empresas, hacia el gobierno. Así que lo que voy a transmitir es la visión que hemos ido construyendo con un grupo de profesionales de diversas profesiones hacia la sostenibilidad. Perfecto. ¿Se ve pantalla completa? Sí, se ve bien. Yo veo en bello. Muy bien. Bueno, tal como les comentaba Paula, yo soy ingeniero mecánico de profesión original y me fui especializando a lo largo de los años. Me especialicé como ingeniero de desarrollo de productos y en paralelo he hecho una larga carrera de docente, esencialmente en la Universidad de Chile. Desde el año 2002 empecé a trabajar, primero en la Escuela de Diseño y Arquitectura y desde hace 10 años en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Soy promotor del ecodiseño y hemos creado una serie de instancias que permiten hacer esto. El grupo Ecodiseño CL, el Congreso Ecodal, los diplomados en ecodiseño y economía circular. Así que, y eso básicamente gracias a una alianza muy positiva que se ha ido gestando con el diseño, con la profesión del diseño. Tuve la suerte de conocer a diseñadores y arquitectos siendo muy joven, y luego profesionalmente trabajando con ellos en el desarrollo de productos, me permitió que cuando recibí material desde esta temática de ecodiseño, fue muy, muy productiva. O sea, me permitió entrar en mucha profundidad en lo que estábamos haciendo. Y un poco de eso les voy a transmitir ahora. Nosotros como seres humanos somos los seres que transformamos el entorno, ¿no? Nosotros, el resto de los seres que viven en esta maravillosa nave espacial que se llama planeta Tierra, nosotros le decimos planeta Tierra, viven con lo que tienen, ¿no? Se ajustan, algunos ocupan una piedra, un palito, hacen un nido, un hoyo, pero nosotros transformamos intensamente el medio para poder vivir y para poder vivir en mejores condiciones. Porque nos gusta la innovación, ¿no? Nos gusta estar mejor que como estábamos ayer. Y para eso hemos creado de todo, ¿no? Y en el ámbito del ecodiseño hablamos a nivel de productos y servicios, básicamente. Pero estamos hablando a una escala de esas cosas que usamos todos los días, la ropa, los zapatos, el celular, los aviones, los autos, los electrodomésticos, que nos encantan, que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que en los últimos 100 años ha habido un desarrollo tecnológico y productivo y de la posibilidad de acceder a estos bienes de manera explosiva. En los últimos 100 años, pasó recién. Y que nos ha permitido mejorar mucho la calidad de vida de muchísimas de las personas que viven sobre este planeta,
pero ha tenido una contraparte muy intensa que nos hizo tomar conciencia de qué efectos estábamos causando a partir de esta enorme cantidad de cosas. Esos efectos, algunos eran muy positivos y otros no tanto. Entonces, uno de los efectos que tiene es la creación de basura, ¿no? De lo que nosotros llamamos basura, y en los últimos años hemos estado haciendo una contraposición con lo que le decimos residuos. ¿Cuál es la diferencia entre basura y residuos? Los residuos son productos remanentes que quedan post-consumo o post-producción, pero cuando están todos ordenados y muy bien clasificados. En cambio, la basura son los mismos residuos, pero todos mezclados. No nos gusta, ¿no? La basura no nos gusta. Esta es una realidad que inunda la ciudad, está por todas partes, en algunos lugares más evidentes que otros. Pero es algo que nosotros hemos ido tomando conciencia y decir, es que esto no debería ser. Deberíamos cambiar esto. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para enfrentar esta realidad que es inevitable a partir de nuestra tendencia a crear cosas? Chile se está trabajando con lo que se llama la Ley 20.920 o Ley REP o Ley para Fomento del Reciclaje, que se viene trabajando hace unos 5 años atrás, fue promulgada el año 2016 y se viene trabajando intensamente desde el Ministerio y desde otras reparticiones, con empresas, asociaciones gremiales, con muchos profesionales aportando para que esto sea una realidad. Y esta ley REP básicamente lo que nos dice es que le demos vuelta a lo que ellos llaman la pirámide de jerarquía de los residuos. Hoy día es todo lo contrario de esto, o sea, prácticamente el 90% se va a un relleno sanitario, lo que aquí dice eliminación, y lo que se quiere hacer es invertirlo y que el mínimo de eso, de lo que hoy día llamamos basura, se vaya a eliminación y que partamos por procesos de valorización energética, reciclaje, reutilización, pero lo ideal es la prevención, o sea, el mejor residuo es el que no se produce, esa es la línea que propone, pero la pregunta es, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo se hace eso de prevenir los residuos? ¿En qué parte ocurre? Entonces, y bueno, el objetivo es que hoy día, como son los residuos, es muy difícil hacer algo con ellos, porque la gran mayoría, por ejemplo, de los envases de los productos alimenticios, la gran mayoría de los envases ni siquiera dice de qué está hecho. Entonces, si no dice de qué está hecho el envase, ¿qué hago con él? ¿Lo tiro a la basura? ¿Lo reciclo? ¿Es polipropileno? ¿Es polietileno? ¿Es polietileno tereftalato? Si tuviera información, ¿no? Para decirme de qué está hecho sería mucho más fácil. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia allá? Eso es la respuesta que trae, para eso se creó el ecodiseño, para eso se creó esta metodología, ¿no es cierto? Se creó en los años 90, se empezó a trabajar en esto y ya en los primeros años 2000 se empezó a trabajar con fuerza en estos temas de ecodiseño, tanto en Europa como en Japón especialmente. La ley REP en Europa partió en los años 90 y empezaron a poder separar muchos materiales fin de vida y a clasificarlos y con el objetivo de reciclarlos, y se dieron cuenta que una gran parte de estos materiales no tenían un destino. Entonces tenían montañas de materiales que nadie los quería. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para cambiar eso? Y aparece el ecodiseño, ¿no? Vamos a ver qué es lo que es. Primero, lo que no es el ecodiseño, para que nos lleve a un entendimiento claro. El ecodiseño, la palabra ecodiseño es una palabra que puede llevar a un error de comprenderlo como diseño eco, como un diseño sustentable, un diseño amigable con el medio ambiente, que son principios súper interesantes, pero que es diferente a lo que propone el ecodiseño. El ecodiseño es una metodología, ya vamos a ver. Y lo que no es esto, ¿no? Tomar residuos y hacer productos con ellos. Por un tema técnico muy claro. Si miramos esta lamparita que ahí destaqué, con rojo, es una lámpara muy hermosa, muy interesante, que está hecha con técnicas de cestería, con fibras que son residuos de botellas PET. Es un producto muy interesante, muy bonito, que llama a la conciencia, que utiliza algo que hoy día es basura en algo práctico, pero el problema es el tiempo, la velocidad. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en hacer este producto? ¿Un día? ¿Varios días? Bueno, supongamos que lo hacemos en 1 hora, que es un artesano rapidísimo, súper eficiente. En 1 hora está hecho el producto. El problema es que en esa misma hora salen 1 millón de botellas al mercado. En Chile, solo en Chile. O sea, la CCU, que está aquí a la salida norte de Santiago, solo en la planta que tienen ahí producen 350.000 botellas por hora. Entonces,
hacer una lámpara por hora no funciona, no da. O sea, necesitamos una solución mucho más intensa que esa. Y además, porque esta es una solución reactiva que parte desde los residuos, que es lo que no queremos. No queremos tener residuos y decir, bueno, a ver, ya hagamos algo con los residuos. Sí, está bien, pero es que no nos alcanza. Hay que pensarlo de otra manera, hay que darle vuelta a la pregunta, ¿de dónde vienen entonces los impactos ambientales? Y los estudios muestran que los residuos en realidad vienen del diseño de los productos, que no se refiere solo al diseñador, también tiene que ver con las casas, con los edificios, con las ciudades, sino que viene del acto proyectual. Cuando tú piensas cómo va a ser eso que quiero hacer. Cuando hablo de un producto, digo, a ver ya, ¿cómo va a ser esta caja que está aquí? ¿No? Cualquier cosa, una caja de pañuelos. Yo digo, ya, a ver, ¿de qué material va a ser? Los distintos materiales son distintos grados de impacto ambiental. ¿Tiene un solo material o tiene varios materiales? ¿Ese material es reciclable? ¿Ese material es reutilizable? ¿Ese material, de qué origen es ese material? Eso también define impacto ambiental. ¿Cómo viene el embalaje de este material? ¿Viene embalado por fuera? ¿Tiene un embalaje, dos embalajes, tres embalajes? ¿Esos embalajes se pueden utilizar? ¿De qué destino vienen? ¿Cuánto viaja para llegar a mí? ¿Tiene información para yo saber qué hago al fin de vida? Y cada una de esas decisiones que se toma en el acto proyectual, en el momento inicial, definen el impacto ambiental de este producto. Y según los estudios, más del 80% tiene que ver con esa decisión inicial. Entonces, ahí hablamos de diseño para la sostenibilidad. O sea, el momento proyectual actuando para la sostenibilidad, que tiene lo interesante que es preventivo. Se hace desde el inicio. No resuelvo el problema después, sino que lo achico antes. Y ahí hablamos entonces de ecodiseño, innovación para la sostenibilidad. Ecodiseño es una metodología de innovación, no es una metodología para medir impactos ambientales, no es una metodología de análisis de ciclo de vida, no, es una metodología de innovación que se aplica en la etapa inicial de diseño, que utiliza herramientas de ciclo de vida, pero tiene como objetivo innovar para una innovación para prevenir los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Qué se obtienen? Productos innovadores, sistémicos y preventivos. No es solamente hacer un producto ambientalmente mejor, ¿no? Sino que se trata de que al mismo tiempo mejore la experiencia del usuario. O sea, tengo que mantener las mismas funciones del producto, la misma calidad, la misma relación positiva con el cliente, ¿no? Y al mismo tiempo mejorando la parte ambiental. Para esto, el ecodiseño tiene básicamente 4 herramientas. Primero, el enfoque de ciclo de vida. O sea, no es un producto, es un sistema producto. Es un producto que se mueve a lo largo de un sistema, transformando materias primas, energía, sistemas de transporte, y que a lo largo de todo ese ciclo de vida va generando impactos ambientales. Para poder medir esos impactos ambientales se utilizan los ecoindicadores, que son herramientas de medición de impacto ambiental. Existen software, existen bases de datos, todo esto ya está creado. Con estos primeros 2 puntos, conociendo todo el ciclo de vida y los impactos ambientales a lo largo de él, tengo un nivel de información enorme que no tenía. Y con ese nivel de información mucho más rico, ahora hago innovación. Porque si no, hago innovación sin conocer, sin saber, es lo que a mí me tinca. La disciplina, la metodología dice, no, tienes que saber y ahora generemos innovación. Y finalmente comunicar lo que estoy haciendo, ¿no? Ciclo de vida, hablamos de toda la historia del producto, las materias primas, los procesos productivos, los transportes, cuánta energía consume, si es que es reparable o no reparable, y cuál es su fin de vida, ¿no? Todo esto dando vuelta y que se mide con una metodología que está muy clara, muy bien definida, se llama análisis de ciclo de vida, y en este caso se utiliza para ecodiseño un modelo que se llama análisis de ciclo de vida tipo SCAN. Para medir los impactos ambientales se ocupan los ecoindicadores, que son bases de datos de impacto ambiental muy sofisticados, ¿no? Que son muy complejos técnicamente, pero que se expresan de manera muy simple, como tablas de valores, así de valores únicos. Un valor de impacto ambiental por cada kilo de material, un valor de impacto ambiental por cada metro cúbico de agua consumida, por cada kilowatt de energía, por cada kilómetro de transporte. Entonces me permite manejar una información que es simple de representar, pero técnicamente es muy compleja. De hecho, contiene dentro de sí 18 categorías de impacto ambiental. O sea, es realmente complejo, pero se expresa de manera simple para poder construir gráficos de impacto ambiental y saber a lo largo del ciclo de vida de lo que yo esté estudiando, un producto o un servicio, dónde están para saber dónde tengo que aplicarme. Entonces, ahora cambio. Y ahora viene el proceso de innovación, ¿no es cierto? Decir, ya, ok, con toda esa información ahora generemos los cambios, las propuestas. Y eso de la innovación viene porque
lo que queremos hacer en realidad hoy día es nutrirnos de la naturaleza. Y la innovación, la creatividad, es una fuerza de la naturaleza, es una fuerza de impulsora. La naturaleza necesita diversidad, es súper creativa. Mientras más diversa es más fuerte, más rica. Entonces la creatividad viene desde la naturaleza misma, ¿no? Y finalmente comunicar, donde hay una serie de herramientas de comunicación. La más potente es la norma de ecodiseño. O sea, el ecodiseño es un tema tan bien armado que tiene una norma ISO que la acompaña, que es una norma chilena, que acaba de cambiar a la versión 2020. Todavía no sale en español, por eso no la publico, pero está a punto de salir. Resumen, sin datos no hay ecodiseño. O sea, necesito información de ciclo de vida, medida con ecoindicadores, debe haber datos. Pero el foco no es el dato, el foco es la innovación. O sea, el ecodiseño es innovación, pero innovación con respaldo científico, con datos muy duros, ¿no es cierto? Para poder conocer que lo que estoy haciendo realmente mejora. Ahora, nosotros a lo largo de los años, para poder aplicar esto en Chile, hemos ido creando una metodología que es un ajuste de la metodología internacional para hacerlo más fácil que se pueda aplicar en Chile y en Latinoamérica. Y se llama la metodología de ecodiseño CL, no porque nosotros le pusimos así, en realidad los usuarios, por asociación con nosotros, así la fueron llamando y así quedó, que se basa en estos pasos, un análisis inicial que es ambiental y de diseño, para definir requerimientos, con eso empezamos en un proceso de innovación y finalmente un informe proyecto con todos los resultados y evaluación de la implementación de lo que se hizo, donde básicamente son dos bloques, un bloque de análisis inicial y un bloque de ecoinnovación que se van retroalimentando mientras van avanzando. Ahora, este modelo de trabajo, esta metodología no es un objetivo per se, es un objetivo para lo que hoy día llamamos economía circular. Cuando partió esto, hace 15 años atrás, todavía no existían estos nombres, ¿no? Pero ya hace 10 años atrás empezó a surgir con fuerza y hace 5 años, el 2015, ya aparecieron material muy sólido, que hoy día todos conocemos y que nombramos como economía circular. ¿Por qué economía? Porque esto en realidad aborda un problema global, ¿no es cierto?, que tiene varios ejes. Primero, el aumento de la población mundial. En los últimos 100 años se multiplicó por 4 la población mundial. En general no nos dimos cuenta, no somos conscientes. En los últimos 1000 años, desde el 1000 hasta el 1927, la población aumentó cerca de un 25-50%. No se sabe, pero de ese orden. En 1000 años aumentó máximo 50%. Y en 100 años aumentó 400%. Es un tema, ¿no? Y no solo aumentó la población, sino que aumentó el nivel de consumo. O sea, hace 100 años atrás, más de la mitad de la población no tenía zapatos. Y hoy día hay un gran porcentaje de la población que tiene muchos zapatos, ¿no? Y no solo zapatos, sino que cosas muy, muy complejas. Y estas cosas que consumimos son cada vez más complejas. O sea, hace 20 años atrás un teléfono era una carcasa de ABS con un par de circuitos. Y hoy día un teléfono es una cosa que pesa bastante más que ese teléfono antiguo y con muchos materiales y con impactos ambientales muy altos. Y más encima, vivimos mucho más. Se duplicó la expectativa de vida. Entonces, todos estos elementos que son buenas noticias, o sea, vivimos más, tenemos más bienes de consumo, etcétera, son todas buenas, pero todas juntas y puestas de esta manera y sin conciencia de cómo es la danza de la vida sobre este planeta, genera serios problemas. Primero, agotamiento de recursos, ¿no? Que es lo primero que notamos. Oye, se nos están acabando las cosas que utilizamos o sea, se nos están acabando las materias primas que utilizamos para hacer cosas, para hacer productos. Pero no solo eso, también, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, porque estamos talando los bosques y arrinconando a los animales donde ya no pueden vivir. Entonces empezamos a afectar las reglas básicas de la vida sobre la Tierra. Entonces, ¿cómo podemos crear modelos de vida sostenibles y prósperos, que es lo que queremos, que duren en el tiempo, que sean sostenibles, pero que además sean prósperos, ¿no es cierto? Que no estemos viviendo a punto de morirnos a cada momento. Bueno, tenemos que entender las amenazas que hoy día conocemos, y dentro del ámbito de lo que son esta charla de hoy, el cambio climático es la amenaza más grande y más compleja que estamos viviendo, ¿no? La segunda amenaza en orden es la extinción masiva de especies. Estamos viviendo hoy día un ritmo 1000 veces más alto de extinción que lo que es natural. Siempre se están extinguiendo y naciendo nuevas, pero por los problemas climáticos y de pérdida de biosistemas, la extinción es muy fuerte. Y la tercera amenaza son las pandemias. O sea, no es la más grave, y hoy día estamos en una de ellas, y en una de ellas detuvo todo el planeta. O sea, con este problema, que no es el problema más grave que tenemos,
Y con una sola que se desate, se sabe de, no sé, cientos de tipos de coronavirus y otras cosas que podrían desatarse, y pasa lo mismo que estamos viviendo ahora. O sea, tenemos que entender lo que está pasando, tenemos que hacer pequeños cambios. La naturaleza ha sabido, a lo largo de miles de millones de años, crear condiciones para que la vida no solo se sostenga, sino que para que la vida se multiplique, ¿no es cierto? Pero esas condiciones nosotros no las conocemos, estamos recién entendiendo. Y lo que entendemos hasta el momento es que hoy día se le llama, son las reglas de la complejidad. Lo que hacemos nosotros es movernos a un nivel muy simple, muy básico, que es, existen materias primas, hay un mercado, el negocio, lo hago. Y sin saber si eso genera daño, sin saber a quién afecta, es muy simple, es demasiado simple. La naturaleza funciona con otras reglas. Requiere cooperación, requiere diversidad, interdependencia, eficiencia, sin residuos y sobre todo de valor compartido. O sea, todos ganan con lo que está pasando. Estas reglas nosotros no las conocemos. Es lo que estamos recién empezando a darnos cuenta que es necesario. Es necesario que lo hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros también somos naturaleza. No es que yo vaya a la naturaleza. Yo soy naturaleza. O sea, cuando nosotros creamos el plástico, somos la naturaleza creando el plástico. Ok, pero eso que creamos aporta. Necesitamos aprender a darnos cuenta de eso. Hoy día le llamamos economía lineal, que es una bestia que toma materias primas, produce, distribuye, uso y voto a una velocidad increíble. Transformamos las materias primas, que son las riquezas naturales, las transformamos en basura. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cambiarlo, ¿no? Hacia un modelo que le llamamos economía circular. ¿Qué es esa economía circular? Es un modelo sin residuos al fin de vida, pero también sin residuos en el consumo y también sin residuos en la producción. O sea, es un modelo sin residuos. Así a eso quiere llegar, ¿no es cierto? Hablamos de 4 pilares: producción sostenible, consumo sostenible, fin de vida regenerativo y recircularización de materiales. Y esa recircularización de materiales significa que entramos en un modelo de materia prima secundaria, en que el fin de vida yo lo tomo y vuelvo a entrar. O sea, ese residuo es un nutriente. Cuando es un residuo tecnológico, nutre la economía. Cuando es un residuo biológico, nutre la naturaleza. La Ellen MacArthur Foundation, que es una organización que es la que lleva la línea de desarrollo teórica en estos temas, nos dice que deberíamos respetar 3 principios básicos. Diseñar para que no existan residuos ni contaminación. Es un gran desafío, estamos lejos de eso. Mantener el valor de los productos y los materiales, o sea, que se mantengan en uso. Hoy día esos recursos, cuando llegan al fin de vida, pasan a cero. En el punto de máximo valor, cuando ya yo lo tengo, ahora lo boto, y no solo cero, tengo que pagar porque se lo llevan, ese es un valor negativo. Y finalmente, que tenga un modelo regenerativo, que regenere los sistemas naturales. O sea, que pasemos de una línea a algo así, pero no solo porque lo dibujo redondito, sino que porque incorporo las reglas de la complejidad en lo que yo hago. Eso. Disculpen, me pasé un par de minutitos. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Sí, no te preocupes, no fue mucho tampoco. Sumamente interesante, Alejandro, la exposición. Sin duda, muchos conceptos a rescatar, muchas preguntas también por hacer, y en realidad esto invita, digamos, a reflexionar y a relacionarnos con las disciplinas en las que nosotros nos desarrollamos, y no solamente, digamos, como arquitectos, sino que como profesionales, como ciudadanos, como estudiantes, etc. Vamos a dejar las preguntas para después. Así es que voy a presentar a Catherine Martínez Arriagada. Ella es arquitecta de la Universidad de Chile, máster en Desarrollo Sustentable de la Universidad Nueva Gales del Sur de Australia, subgerente de Desarrollo Sustentable de la Zona Austral de la Corporación Tecnológica de la Cámara Chilena de la Construcción, secretaria ejecutiva del Consejo de Construcción Industrializada. Catherine, muy bienvenida, así que te dejamos para que nos des tu punto de vista como arquitecta especialista en la sustentabilidad. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a poder participar de este bioencuentro. Ya el nombre ya es sugerente, poder conectarnos con los ciclos, con la naturaleza, con el quehacer de cada uno con estos temas, así que muy contenta de poder participar. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve el PowerPoint.
Sí, se ve. Todavía no se ve grande, pero se ve. Ahí sí. Sí, se ve. Perfecto. Buenísimo. Bueno, yo trabajo justamente como mencionaban en la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, la CDT, y les voy a hacer una presentación relacionada a las tendencias de sustentabilidad en la construcción, pero con una mirada global. La idea es poder tener esta mirada de cuáles son las posibilidades, qué es lo que está pasando en el mundo y más bien plantearnos preguntas más que respuestas. Hoy tenemos muchos cuestionamientos con la realidad y las circunstancias en que estamos viviendo. Así que vamos a ver cuáles son algunos de los desafíos del sector construcción en materia de sustentabilidad, cuáles son las oportunidades que nos ofrece la economía circular y la industrialización también en este sentido, y cómo pasamos a esta nueva normalidad en construcción, qué es lo que la pandemia nos hace cuestionar y replantear en nuestro desarrollo. Primero, reflexionar sobre el cambio climático y el impacto ambiental y cómo imágenes como esta, que es lo que nos dejó el año 2019, empiezan a ser cada vez más frecuentes y da un poco de temor, ¿no? O sea, eventos como huracanes, el derretimiento de los hielos, contaminación, la gran cantidad de plástico, lamentablemente se nos están haciendo ya parte del común de lo que vemos día a día y son temas que tenemos que cuestionarnos y pensar cómo podemos influir en reducir este impacto negativo y además con la urgencia que esto tiene, porque el cambio climático ya es una realidad. Veíamos en las presentaciones anteriores que es una de las grandes amenazas que tenemos como humanidad. Y cuando estamos en un contexto de crecimiento demográfico y rápida urbanización, globalización y con estas tendencias de crecimiento tan abismantes, definitivamente es una preocupación que tenemos el cómo construimos, cómo generamos infraestructura habilitante y cómo satisfacemos la demanda para todas estas personas que están llegando a vivir a las ciudades, que están haciendo incrementar las tasas de urbanización y se proyecta que cada vez más personas dentro de las ciudades, 70% de las personas habitando en ciudades y en Chile un 90% de la población que vive en ciudades. Entonces, nuestro entorno construido, todos los lugares donde vivimos, trabajamos, jugamos, somos parte de, tiene un tremendo rol porque en la medida que crece la población, crece la demanda por estas ciudades y con ello el stock global de edificios se va a duplicar en área al año 2060. O sea, en los próximos años el crecimiento es tan grande que es equivalente a construir Nueva York una vez al mes por los próximos 40 años. Esas son como a modo de referencia, cuánto más vamos a estar edificando asociado a nuestro crecimiento demográfico y la rápida urbanización que estamos teniendo. Y esto, cuando uno observa cuáles son los impactos ambientales asociados al sector construcción, nos hace ver que el sector es tremendamente importante. O sea, no solo es un sector importante en la economía, porque aporta cerca del 8% del PIB nacional, sino también por la generación de empleo y cuáles son los empleos que va a generar el sector construcción. Y en términos ambientales, un gran consumo de energía, cerca del 26% del consumo de energía nacional está asociado a edificaciones y solo en la etapa de operación de los edificios, solo es relacionado a la eficiencia energética. Luego, 6% del consumo de agua, 33% de gas de efecto invernadero y material particulado y 34% de los residuos sólidos que se generan en Chile. Entonces, si nos vamos solo al ámbito de las emisiones, podemos ver que cerca de un 40% de las emisiones que está en amarillo en el gráfico se asocia al sector construcción, ya sea en operación de los edificios o la energía embebida en los materiales, el carbono embebido en los materiales, es lo que está incorporado y que es parte de algunas medidas que podemos hacer, como mencionaba Alejandro, a través de ecodiseño, ir optimizando ese desarrollo de la construcción. Pero por otra parte, también vemos que el sector construcción hoy es bastante ineficiente en el uso de los recursos. O sea, estamos viviendo tiempos en que hay escasez de recursos y los edificios usan aproximadamente un 40% de la materia prima global
Y al menos en Chile, nuestra generación de residuos asociada a la construcción es sumamente alta. Eh, Generamos 1 metro cúbico de residuos de construcción y demolición por cada casi 4 metros cuadrados de construcción. O sea, estamos desperdiciando grandes cantidades de recursos por este mal manejo de los residuos. Y asimismo, estamos en un contexto de una rápida transformación digital del sector. Vemos de que las tecnologías están disponibles, la construcción ha sido lenta en la adopción de tecnología, está en uno de los niveles más bajos de adopción tecnológica, pero las herramientas están. Entonces tenemos elementos habilitantes que están a disposición del sector para en conjunto hacer frente a todos los desafíos. O sea, tenemos el desafío de acelerar la transformación digital del sector construcción para poder enfrentar esta fuerte demanda de edificación habilitante en un contexto de cambio climático y escasez de recursos global. Todo eso nos llama a esta gran necesidad de productividad y de sustentabilidad en el desarrollo del sector construcción. Y con ello tenemos otro gran desafío que nos está cambiando la forma de ver las cosas y la forma de enfrentar los proyectos y la vida en general, que es el coronavirus, que cambió a nivel global la forma en que vemos las ciudades. Nunca antes habíamos visto lugares como este, vacíos, sin tráfico de automóviles, sin movimiento. Realmente esto ha generado una parálisis a nivel global que nos da cuenta de un cambio de paradigma y una disrupción grande, la cual podemos aprovechar como una oportunidad. Nunca antes habíamos visto las ciudades así, y esto nos llama a pensar cómo va a ser nuestra recuperación post pandemia. Y hay bastantes estudios que están surgiendo de cómo va a ser la arquitectura en relación a esta experiencia de shock que hemos vivido, cómo van a ser los espacios, la habitabilidad, la distribución a nivel de casas, departamentos, qué nuevos lugares vamos a tener. Y por otra parte, la economía circular surge como una oportunidad de recuperación verde, de generación de nuevos empleos, de nuevas oportunidades de negocio y de cambiar este gran ecosistema que es la construcción y el entorno construido. Tenemos una tremenda oportunidad de dar este leapfrog, el salto de rana, de pasar de una situación actual a otra muy rápido, porque tenemos la ventaja de poder ver qué es lo que están haciendo otros países, cuáles son los aprendizajes y acelerar nuestras propias curvas de aprendizaje adoptando las mejores prácticas y en el fondo aprovechando nuestra situación ventajosa de ingeniería, de profesionales que tenemos, arquitectos y todos los desarrolladores en Chile. No mirar en menos las oportunidades que tenemos para avanzar en esta materia. Y en ese sentido, mirando estudios que han salido hace muy poquito, en junio del 2020, McKinsey & Co. Presentó este estudio de la nueva normalidad en construcción y cómo esta disrupción que supone la pandemia está cambiando uno de los ecosistemas más grandes del mundo, como es la construcción. Nos habla de que estos cambios en el mercado se pueden acelerar en 9 futuras dinámicas de la industria que tienen que ver con disrupciones como el aumento de industrialización, el desarrollo de nuevos materiales, la digitalización y la entrada de nuevos actores al mercado como emprendedores o startups que vienen a cambiar la forma en que hacemos las cosas, de la mano con un consumidor que está más empoderado, que requiere mayor calidad, mejores atributos de sustentabilidad en los productos, edificación en tiempo, con calidad, y que responda a la escasez de mano de obra y de materia prima que tiene el sector. Entonces hay varias dinámicas que cambian, y entre los temas que están cambiando en la industria tenemos que hay un enfoque basado en productos. O sea, ya no es mirar el edificio como un total, sino que ir viendo cómo las empresas pueden especializarse en el desarrollo de ciertas partes y piezas, todo a través del modelado con herramientas tecnológicas. Se habla de la especialización en la producción de partes y piezas, y dado eso, una de las terceras tendencias es el control de la cadena de valor y la integración con cadena de suministro de grado industrial. Y esto es una oportunidad
de poder ver que la producción de los edificios puede vincularse, por ejemplo, con estrategias de ecodiseño o de economía circular, si es que se empieza a pensar de una forma sistémica, de ver de que el desarrollo de cada una de estas partes y piezas puede ser visto como un componente esencial de un total mayor. Eh, Todo esto habla de una consolidación de un cambio, no es algo que vaya a ser momentáneo, sino que viene para quedarse, con un enfoque centrado en el cliente y la marca, así como antes pensamos, por ejemplo, cuando hacemos referencia a un automóvil, tal vez las marcas japonesas son buenas. En el caso de la edificación, aquellas marcas que sean un fiel reflejo de calidad, de rapidez en la entrega, de optimización en los productos, van a ser los que se posicionan en el mercado, todo de la mano de tecnología e instalaciones más eficientes en el uso de recursos y con menores emisiones e impactos ambientales, con recursos humanos que estén cada vez mejor calificados y con menos esfuerzo físico, sino que más bien un desarrollo intelectual y de apoyo tecnológico, internacionalización bien fuerte, y sobre todo sustentabilidad. Me quiero detener en el noveno cambio que se prevé en la industria, porque si bien la sustentabilidad se viene dando hace un tiempo, se cree que gracias al COVID se va a acelerar este cambio, cada vez el desarrollo va a ser más rápido. Se va a pensar en cómo dar resiliencia a las cadenas de suministro y por ende la economía circular es una oportunidad para dar esta continuidad a los flujos de los recursos y materiales, y cómo pasar de un ambiente hostil de construcción a un ambiente que sea no hostil, con situaciones de control de calidad o control de los procesos mucho más seguros, con distanciamiento social, con los temas de salud y seguridad muy controlados. Y esto nos llama a pensar en cuál es la relación que tenemos entre construcción y desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, hay muchos que tienen gran relación con el sector construcción, al menos 6 tienen, de los 17 tienen una dependencia directa y se relacionan especialmente con ciudades y comunidades sustentables, con energía y con el desarrollo de cadenas de suministro circular. Entonces, pensando en uno de los temas que hoy también nos llama mucho la atención a propósito de la pandemia, como que nos dimos cuenta que había que cuestionarse la salud y bienestar, y hay muchos que están reflexionando al respecto. Pensar en el cómo vivimos es tremendamente fundamental para ver cómo vamos a proyectar las ciudades del futuro. Cómo favorecemos el sentido de pertenencia a los lugares. Hoy el vivir en una comunidad y relacionarse con los vecinos ha tomado cada vez más valor para las personas. El poder tener acceso a la naturaleza, a calidad del ambiente interior, es sin duda un punto muy importante. Y cuando vemos que antes de la pandemia ya estábamos pasando cerca del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores, hoy estamos en una situación extrema que ojalá pronto pueda pasar, pero la calidad de los lugares en que vivimos tiene que ser una preocupación para diseñar, para preocuparnos de las futuras edificaciones. Cuando uno mira afuera, buscas en Google People Wellbeing, te aparecen este tipo de imágenes, pero cuando uno en Chile busca el bienestar de personas en Chile, nos aparecen este tipo de imágenes. O sea, hay algo que está pasando con nuestro bienestar en las ciudades en Chile que tenemos que cuestionar para ver de qué forma podemos asegurar que imágenes como esta, que es la primera que aparece cuando uno busca en Chile, que son personas de tercera edad, no sé, será en un centro asistencial o algo así, están preocupadas de cómo mejorar claro, o sea, diseñar espacios que sean saludables, cómodos y que garanticen el bienestar para todos, con accesibilidad universal y mejor calidad de vida. Y los cambios de paradigma son súper fuertes y a veces pasan sin que, como que uno olvida los cambios, ¿no? Este tipo de imágenes que eran común hace un par de décadas atrás, hoy son impensables. Sin embargo, todavía nos enfrentamos a situaciones como esta, que la gente sufre trabajando en un ambiente que es poco confortable, donde no tiene calidez, no tiene la comodidad para realizar sus trabajos diarios. O sea, hay que cuestionarse este tipo de cosas y cómo podemos entregar una mayor calidad de ambiente interior. Por otra parte, otro objetivo de desarrollo sostenible relacionado a este tema, energía asequible y no contaminante,
¿Cómo garantizamos el acceso a esta energía asequible? Bueno, desde la construcción tenemos la gran oportunidad de integrar energías renovables en las edificaciones. Las tecnologías están, las oportunidades para el desarrollo son tremendas, y avanzar en eficiencia energética puede ser de la mano, por ejemplo, de las herramientas que tenemos ya disponibles en el sector construcción en Chile. Tenemos certificaciones de sustentabilidad, de calificación energética de vivienda, la certificación de edificio sustentable, que nos otorga algunos lineamientos y algunas estructuras para avanzar en materia de eficiencia energética que podemos aprovechar. Por otra parte, revisando estudios e indicadores, las oportunidades de generación de empleo que tiene la energía renovable son tremendas, ya sea la cantidad de trabajo que se pueden generar por las energías renovables o por eficiencia energética en recondicionamiento térmico, en uso de sistemas de calefacción más eficientes, son mucho más significativas que las de la forma tradicional basado en combustibles fósiles. Así que hay oportunidades también desde el punto de vista de trabajo. Y cuando uno amplía la escala a ciudades y comunidades sostenibles, también tenemos grandes cuestionamientos a propósito de la pandemia, de cómo lograr esta resiliencia de las ciudades y lograr que sean espacios inclusivos y seguros. Mucho de la ciudad de 15 minutos hoy en día, de cómo poder tener acceso a todos los servicios, a nuestro trabajo, ojalá caminando, ojalá con el menor desplazamiento posible. Y tiene que ver porque las personas hoy se están cuestionando cómo va a ser su movilidad en las próximas semanas, los próximos meses. La seguridad respecto a la salud de las personas está siendo cuestionada, y todos los métodos de transporte público o que tengan que ver con compartir un espacio están percibidos como de menor seguridad. Entonces aquí también hay un tremendo desafío por lograr un desarrollo urbano que no vuelva a priorizar el uso de vehículos privados, sino que facilite el poder movilizarse de manera autónoma en bicicleta o caminando entre los distintos lugares. Así que aquí hay un tremendo desafío y donde no queremos volver atrás al uso masivo de automóvil. Y por último, en relación a producción y consumo responsable, el sector construcción, cuando uno mira todo este ciclo de vida, hay una tremenda oportunidad en la cadena de valor desde las etapas muy tempranas de extracción de materias primas y fabricación de productos, pasando luego por el diseño, la planificación y la construcción. Y esas oportunidades están dadas por la circularidad que se puede aplicar en esos modelos. Con principios de diseño que tengan que ver con retener los recursos el mayor tiempo posible dentro de los ciclos, con diseño libre de residuos, diseño para la adaptabilidad, para la flexibilidad, para los cambios en los usos futuros que puedan tener los edificios, para el desensamblaje y una selección de materiales que facilite este concepto de retener los materiales en el ciclo de vida el mayor tiempo posible, y abriendo nuevos modelos de negocio a propósito de la circularidad. En construcción hay muchas oportunidades. Por una parte, regenerar y restaurar el capital natural con energía renovable, con corredores verdes en las ciudades, con espacios como los techos verdes u otros componentes. Está la posibilidad de compartir infraestructura, parques, áreas verdes, estacionamientos, los coworks, los cohomes, el modelo rental inmobiliario, y también el modelo rental para maquinaria, para vehículos y otro tipo de utensilios. El optimizar el desempeño del sistema, reduciendo el consumo de recursos, también es otra posibilidad, ya sea a través de industrialización de los procesos o de la eficiencia energética o eficiencia hídrica que podamos dar a las construcciones. También tenemos el concepto de los ciclos, de cómo podemos diseñar edificios modulares que puedan ser desmontados y montados en otro lugar, o remodelados, o finalmente, si ya no hay más alternativa, llegar al reciclaje de los componentes. También el virtualizar los procesos y ocupar la tecnología para reducir el consumo de recursos a través de domótica o digitalización es otra de las alternativas. Y cambiar los materiales tradicionales o de bajo desempeño ambiental por aquellos que
con más tecnología y con mayor desarrollo permiten un mejor uso con mayor eficiencia de los sistemas. El cambio de paradigma aquí es fundamental porque tenemos que cambiar desde este enfoque como segregado y lineal que tenemos en la construcción a uno de trabajo colaborativo con enfoque de ciclo de vida, pensamiento sistémico, donde en conjunto distintas especialidades puedan desarrollar un proyecto que avance en línea con los objetivos de desarrollo sostenible, con industrialización y eficiencia en los procesos y que nos permita transitar a una nueva normalidad en el sector construcción. Recuperación verde, yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos. Ojalá que si algo bueno nos puede dejar todo este shock, este cambio disruptivo, sea justamente poder avanzar hacia esta recuperación verde del sector construcción y de las ciudades y de los lugares donde todos habitamos finalmente. Eso quería compartir. Muchas gracias por esta participación. Muchas gracias a ti, Catherine. Sin duda, muy interesante todo lo que planteaste. Bueno, hay muchos conceptos y muchas problemáticas que ya las teníamos hace mucho tiempo y que yo creo que la pandemia nos vino a hacer un remesón y nos hizo recordar que estos problemas tenemos que hacernos cargo en el fondo de estos problemas y tenemos que proponer y generar cambios, sobre todo cambios de paradigma que son tan difíciles a veces. Pero muchas gracias por tu presentación. A continuación voy a presentar a Javier Figueroa Ortiz. Él es docente de nuestra escuela, es de la casa. Javier es doctor en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile, es académico de la Escuela de Arquitectura y Paisaje de la Universidad Central, investigador del Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje y del Núcleo de Biodiversidad Urbana de la misma universidad. Es autor de diversas publicaciones internacionales y nacionales en el área de la ecología, la flora urbana y la educación ambiental. Javier nos compartirá evidencias de las interacciones entre expansión del virus, cambio climático y relación con la diversidad biológica en ecosistemas naturales y o humanos. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Hola, Paula, ¿me estás escuchando? Sí, te escuchamos. Ya. ¿Y se ve la diapositiva? Sí, se ve. Ya. Buenas tardes a todas y a todos. Y agradecer tu invitación, Paula, a hacer una presentación respecto a este tema muy interesante, y agradecer también porque me permitió incorporar dentro de un modelo que uno está trabajando hace años, incorporarle nuevas variables. En general, siempre los biólogos hemos tenido la duda y han mantenido la duda sobre si los virus son seres vivos o no. Entonces, generalmente cuando lo incorporamos al estudio ecosistémico, llegamos hasta las bacterias o microorganismos, pero pocas veces reflexionamos sobre el papel que pueden estar jugando estos grupos de organismos tan distintos al resto, ¿no?, que son los virus, y efectivamente juegan papeles ecológicos muy importantes. Y yo le traté un poquito de dar vuelta a la tuerca a tu desafío, ¿ya? Porque es difícil plantearlo en términos positivos, porque llevaba como 4 meses acá confinado en mi casa y me planteaste hacer una presentación que diera conceptos positivos sobre la situación. Entonces, pero bien, o sea, el desafío lo tomé, y en este cuadro lo que quiero plantear, que son 3 conceptos que están dentro del planteamiento, que uno es el cambio climático, otro es la pérdida de biodiversidad y otro es la dinámica de enfermedades infecciosas. Y estos 3 conceptos están unidos y alineados por la actividad de los seres humanos, que hemos impactado a la naturaleza, y somos impulsores de estos 3 conceptos. Somos impulsores del cambio climático actual, somos impulsores y modeladores de la biodiversidad y los ecosistemas, y al parecer también somos impulsores y modeladores de las dinámicas de las enfermedades infecciosas que están ocurriendo y que están aumentando en los últimos ya 20 años. Esto no es reciente, no es de Wuhan, es anterior a Wuhan. Y para responder este tema busqué evidencias, y les voy a presentar evidencias de tipo diversas en diversos socioecosistemas,
Incorpora aquí el concepto de socioecosistemas porque ya los ecosistemas naturales prácticamente no existen. Todos los sistemas en la Tierra, en el globo, están de alguna manera intervenidos por el ser humano, de manera a veces muy sutiles. Cuando uno va a un parque nacional o a una tierra muy lejana o va a la Antártida, uno piensa que ese ecosistema no está afectado por el ser humano, pero sí lo está, de manera algunos sutiles, pero y otros más evidentes como los ecosistemas urbanos. Entonces se ha agregado al concepto de ecosistema este prefijo de socioecosistema. Bueno, estos gráficos ya, algunos de ellos ya lo han mostrado mis colegas. El primero de arriba de la izquierda, lo que muestra es la tasa o incremento poblacional en los últimos 200 años. Lo que quiero mostrar en este gráfico son los cambios profundos que ha llevado los seres humanos en los últimos 200 años. Cambios profundos en términos variables ecológicas. Los ecólogos generalmente lo que estudian son poblaciones o tamaños poblacionales, incrementos de las poblaciones o cambios en cómo usan el espacio o las energías o los recursos que utilizan. Si uno analizara desde ese punto de vista al ser humano, podemos apreciar que en los últimos 200 años la tasa de crecimiento ha incrementado muchísimo, llegando a un pic en los años 50 de un R sub 0, que es la tasa de crecimiento de la población, a 2,1 aproximadamente. Ahí llegó un pic y empezó a bajar y ha bajado y está bajando paulatinamente, hasta llegar, se supone, se estima que en el año 2100 va a llegar un R sub 0 de 0,1, y eso va a significar que la población a nivel global se va a estabilizar en alrededor de 11.000 millones de habitantes. En la actualidad estamos en 7.000 y tantos millones, casi 8.000 millones, y con una tasa R sub 0 cercana a 1,5 más o menos. Este R sub 0 se ha hecho muy popular porque se le calcula al virus, al coronavirus. Y en no sé si se acuerdan, pero en uno de los momentos más críticos del coronavirus hablaban de un R sub 0 de 3, a veces de 2, entonces, y nosotros tuvimos 2,1, no es despreciable, en los años 50. Otro fenómeno nuevo, en términos ecológicos de los seres humanos y cómo usamos el espacio, es que en el año 2000 el incremento de la población urbana supera a la población rural. Eso no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Eso quiere decir que nos estamos agregando, estamos cada vez viviendo más juntos. Cada vez las poblaciones urbanas van incrementando, y esto va a seguir incrementándose hasta el año 2100, donde vamos a llegar probablemente más del 80% de la población mundial viviendo en urbes, en zonas urbanas, en ciudades o suburbanas, ocupando el espacio ya de manera muy especial. Esto no había ocurrido nunca con anterioridad en la historia humana. Y el tercer gráfico que está allá abajo es un gráfico que también es muy novedoso, que empezó a ocurrir hace también 200 años con la revolución industrial, que es el consumo de energías primarias por fuente en el mundo, está marcado ahí. Y ustedes pueden ver cómo se ha incrementado en los últimos 200 años una serie de usos de energía, como el petróleo, el carbón, el gas natural, la hidroelectricidad, la biomasa. ¿Qué ha ocurrido acá, entonces, en los últimos 200 años, o del siglo XVIII? Que mientras la población creció en un orden de magnitud, más o menos, el consumo de energía ha crecido 3 veces más. O sea, no solamente ha incrementado la población, el número de seres humanos, sino que el consumo de energía ha incrementado 3 veces más. Y ha incrementado fundamentalmente en energías que son base de carbono. Hemos transformado el carbono que estaba reducido en petróleo, en carbón, y hemos generado una gran cantidad de CO2 en la atmósfera, y durante los últimos 200 años el CO2 en la atmósfera se ha duplicado. Esta duplicación del CO2 en la atmósfera y provoca el cambio de temperatura, y en este gráfico lo que se ve es justamente la variación de la temperatura media de la superficie terrestre en los últimos 20.000 años. Y al final del gráfico ustedes pueden ver la variación que se proyecta para el siglo XXI.
un incremento muy rápido, ya se estima que va a superar los 2 a 3 grados en promedio durante los últimos 100 años. Ojo que este eje de años es logarítmico, por lo tanto, si uno lo pusiera de manera lineal, estos últimos 100 años es prácticamente un punto, o sea, en un punto es casi instantáneo el crecimiento de la temperatura en la atmósfera de 2 a 3 grados, en máximo 5, mínimo al menos 1,5, por ahí, es el rango, es casi instantáneo. Este efecto casi instantáneo, el incremento de la temperatura atmosférica, va a generar, obviamente, ha generado ya cambios en la biodiversidad a nivel global, porque uno de los efectos del cambio climático, los cambios de temperatura, el incremento de la temperatura media de la atmósfera, cambios en los patrones de precipitaciones en todo el globo, y eso afecta a las poblaciones, a los seres vivos. Son los dos factores principales que afectan la distribución y la abundancia de los seres vivos. Todos nuestros procesos metabólicos dependen de la temperatura y de la presencia de agua. Hay un informe de la OMS que tiene ya bastante tiempo, que realizó el año 2003, ya casi 20 años, en el cual plantea que la exposición de los seres humanos a los cambios climáticos, que ya se estaban diagnosticando esto del cambio climático se está diagnosticando desde finales de los años 80, ¿ya? Y Naciones Unidas formó una comisión de expertos, un comité de expertos internacionales, el año 88, para hacer un monitoreo y un seguimiento del cambio climático, porque ya la ciencia climatológica y ecológica se había percatado que de los años 70 la temperatura estaba incrementando muy fuertemente. Bueno, la OMS hizo un estudio de qué podría significar las exposiciones humanas a estos cambios del clima, por ejemplo, las olas de calor, los fenómenos meteorológicos extremos, las alzas de temperatura, los cambios en los patrones de precipitación. Y ellos plantean este informe plantea que hay estas influencias moduladoras, dicen, sobre efectos sobre la salud humana, ¿ya? Y especialmente porque habría el peligro de que enfermedades de transmisión por vectores y roedores e invertebrados incrementaran en todo el planeta, especialmente en las zonas tropicales, donde el incremento de la temperatura es muy fuerte y los cambios de precipitaciones son muy fuertes. Por ejemplo, es un gráfico que muestra la relación entre la temperatura media y las modificaciones mensuales de casos de salmonelosis en Nueva Zelanda entre el año 1965 al año 2000. Y lo que se ve ahí es un incremento notorio del número de casos de infecciones por salmonelosis y la temperatura media mensual, ¿ya? En distintos lugares de Nueva Zelanda. Hay un incremento de la infección, ¿ah? Hay ejemplos de este tipo para la rabia, para el dengue, para el cólera y otros, ¿eh? Entre paréntesis, anualmente hay 500 millones de personas infectadas por esta bacteria. 420.000 fallecen, de los cuales 90.000 son niños menores de 5 años. Aquí hay una tabla de ejemplos de transmisión de enfermedades infecciosas moduladas por diversos cambios ambientales y principalmente climáticos que tienen que ver con la temperatura y con las precipitaciones, ¿eh? Es una tabla que obtuve consideradas por la OMS ya el año 2003 y otros antes. Y coloqué algunas aquí que me parecen más interesantes, más notorios. Por ejemplo, la helminantiasis, que es transmitida por un nematodo, provoca 1.500 millones de infectados al año. Fallecidos, mucho menos, las tasas de fallecimiento por esta infección es baja, provoca 10.000 fallecimientos al año. Sin embargo, el dengue, que es un virus, las zonas tropicales, calurosas, ¿ya? Infecta 390 millones de personas al año y fallecen 150.000. La malaria, el paludismo, ¿ya? Por un parásito que es el Plasmodium, infecta a 200 millones de personas al año. Los fallecidos son 440.000. La tuberculosis, ¿ya? Que se pensaba que iba a desaparecer, ¿ya?
¿ya? Pero sin embargo ha vuelto a aparecer con mucha fuerza. Es una bacteria que infecta aproximadamente 8 millones de personas al año, de los cuales fallecen con tuberculosis 2 millones de personas. El cólera, ¿ya? También una enfermedad muy, muy común, también de otra bacteria, ¿ya? Mueren 143.000, y así. ¿Ya? Y está también la rabia, por ejemplo, que está aumentando mucho en las zonas africanas, calurosas y tropicales de África. Y lo complicado de la rabia es que no hay muchos infectados, pero muere prácticamente el 95% de las personas que son infectadas. O sea, estamos hablando de 60.000 personas al año. Y las gripes estacionales, que están incrementándose, ya se veían incrementos importantes en los últimos años, en Estados Unidos también, de influenza. Se infectan entre 3 y 5 millones de personas al año y mueren entre 300.000 y 700.000 personas al año por gripes estacionales. Y obviamente estamos en esta pandemia que reventó este año, que es el COVID-19, que hasta los días de hoy hay como 19 millones de personas que se han infectado, en poco más, con 720.000 fallecidos. Todas estas son enfermedades que están incrementándose por el cambio climático. Entonces, debido a esta situación y especialmente por la alarma que provocó el ébola el año 2014 y 2016 en África, el ébola es un virus mortal, muy mortal, muere más del 70% de las personas, y se distribuyó una epidemia del ébola en la República Democrática del Congo entre el año 14. Debido a esta alarma, la OMS, junto con el Banco Mundial, constituyeron una junta de vigilancia mundial de preparación. ¿Ya? Ellos estimaban que a corto plazo podía generarse una pandemia muy compleja, similar a la pandemia que ocurrió el año 18, la pandemia mundial de la gripe española. Y ellos sugerían que lo más probable es que esta pandemia fuera provocada por un virus de influencia, de transmisión respiratoria, un patógeno, una pandemia de un patógeno respiratorio de alto impacto, le llaman ellos, le llaman, y que podría ser un tipo de influencia similar al del 1918. Nunca pensaron que podía ser un corona, ¿ya? Porque los coronas en general no son tan infecciosos. Sin embargo, ellos pusieron en sus informes estos son informes de septiembre del 2019, fíjense, hace un año atrás hicieron este informe, y en los gráficos, en las figuras ponen un corona, ¿ya? Aunque ellos no pensaran que era el corona el más peligroso. Y este informe también la OMS lo hace junto al Banco Mundial, a las Naciones Unidas, y llama al Centro John Hopkins de Seguridad Sanitaria a que realice un informe desde el punto de vista de salud y médico. Bueno, uno de los objetivos de esta junta de la preparación era generar un índice de la preparación. ¿Cuán preparados están los diversos países respecto a resistir una pandemia generalizada de un virus de este tipo de respiratorio, de alto impacto? Y a cada uno de los países los colocaron en un score, en un puntaje de 1 a 5, donde 1 son los países mejor preparados y 5 los países peor preparados. Y si ustedes se fijan ahí en el mapa que está arriba, los países que estaban, según este informe, realizado por Opheim y colaboradores en diciembre del 2018, los países peor preparados son aquellos países que están ubicados en las zonas tropicales, especialmente en África, en el sur de Asia y también en Latinoamérica, en el sur, en el neotrópico americano y también en Centroamérica. Mal preparados. Sin embargo, colocan muy bien preparados Estados Unidos y Europa Occidental. Abajo he colocado yo el mapa del coronavirus 19 para el 28 de julio del 20, ¿ya? Y cómo está distribuido la infección del coronavirus. Y ustedes pueden apreciar de que el índice de preparación en algunos casos estuvo bien determinado, pero para otros casos no. Bien determinado para Australia, para Nueva Zelanda, pero muy mal determinado, por ejemplo, para Sudáfrica. Sudáfrica en este momento está viviendo una situación bastante compleja. Muy mal determinado para Norteamérica, ¿ya? Muy mal determinado para Europa Occidental, ¿ya? Y para Brasil, ¿ya? Que estaba considerado
en una preparación mediana, ¿ya? Y para Chile, que también está considerado en el informe como de preparación mediana, y Chile ha sido impactado fuertemente por el coronavirus, quizá uno de los países más impactados en el mundo. Bueno, ese es un aspecto con respecto a eso. Lo otro, ¿cómo relacionamos esto con la biodiversidad? Voy a usar un concepto de biodiversidad basado en NOS, el año 90, que ya lleva más de 30 años y que más se utiliza por la ecología actual y moderna, que está representado aquí en este gráfico, que no hay ningún animalito en este gráfico, ningún ser vivo, pero lo que representa este diagrama es la biodiversidad composicional, estructural y funcional en las diversas jerarquías de los seres vivos. En el más básico, que son los genes, ¿eh? Entonces la biodiversidad tiene que ver con diversidad de presencia de genes, de procesos genéticos, de estructuras genéticas. Y en la jerarquía superior, que son los paisajes. O sea, la biodiversidad también tiene que ver con diversidad de la composición de los paisajes, de las estructuras de los paisajes y de las funciones de los paisajes, ¿ya? Toda esta biodiversidad está organizada sistémicamente a través de lo que los ecólogos llaman ecosistemas y que lo que la ecología actual, más moderna, llama socioecosistemas, porque todo esto se organiza en todas estas estructuras o composiciones y funciones se organizan a través de este concepto socioecosistémico. Entonces, ¿cuál es la situación de la biodiversidad mundial? La WWF y la Sociedad Zoológica de Londres construyeron un índice de planeta viviente. Y este índice monitorea más de 7.100 poblaciones de 2.300 especies de aves, reptiles, mamíferos, anfibios, peces, en todo el planeta, ¿ya? Y lo está monitoreando anualmente, ¿ya? Y el gráfico que está a la izquierda de ustedes de la pantalla muestra la variación, cómo está representado el cambio del tamaño de las poblaciones a lo largo del tiempo, colocando de manera arbitraria el año 1970 como 1, ¿ya? Y lo que muestra ahí es cómo a nivel mundial ha ido disminuyendo el índice de planeta viviente a nivel mundial alrededor de un 30-35%, pero donde es más dramático es en las zonas tropicales, donde en los años 70 hasta la actualidad ha disminuido más del 60% el índice de planeta viviente. Y donde se ve muy notorio en el gráfico que ustedes tienen a la derecha abajo, que es la tendencia del índice en aves silvestres, que desde el año 80 hasta el 2010 disminuyó el índice alrededor del 60%. O sea, el 60% de las poblaciones de aves desaparecieron en 40 años. Estos son índices de diversidad biológica para distintos organismos, son diversos índices que construyó el Convenio para la Diversidad Biológica en 2010, que en su último informe, el Convenio para la Biodiversidad Biológica es un organismo dependiente de Naciones Unidas y todos los países del mundo, y que hacen informes cada cierto tiempo y políticas para conservar la biodiversidad. Entonces, construye una serie de índices, y los índices donde se ven disminuciones más notorias, ¿no es cierto? Este índice planeta viviente, también las extensiones forestales, cómo han disminuido dramáticamente, esto es la deforestación en el fondo a nivel de todo el globo, especialmente en las zonas tropicales, las aves, como ya las vimos recientemente, y acá, por ejemplo, los corales, cómo han disminuido los corales en los últimos 50 años, es dramático, ¿ya? Debido al calentamiento global, el calentamiento de los océanos. Bueno, ¿qué está haciendo disminuir la diversidad en el planeta? ¿Qué pasa en el planeta que estamos viviendo un proceso de extinción masiva? Bueno, este mismo convenio sobre la biodiversidad biológica plantea que somos los seres humanos como los impulsores y los modeladores de este nuevo ecosistema que es mucho menos variable, mucho menos variado, mucho más pobre, y que eso estamos generando problemas en nuestra propia existencia. Y estos son los tres principales factores que estarían afectando y haciendo disminuir la diversidad o la biodiversidad, ¿ya? Y pensemos en la biodiversidad en todos los componentes, ya desde los genes hasta los paisajes. El primer factor es el cambio de hábitat. Este cambio de hábitat tiene que ver con un cambio en uso del suelo y especialmente por la deforestación de grandes extensiones de suelo, de tierra, con el incremento de lugares agrícolas
y también con la formación de ciudades. Pero la extensión de la ciudad en el mundo no es tan grande como la deforestación. El segundo factor es la sobreexplotación de la naturaleza, y que ejemplificado, por ejemplo, en la industria pesquera oceánica, que ha agotado grandes cantidades de peces, ¿eh? O tienen al borde del agotamiento, natural o como recurso pesquero. El tercero son la contaminación de los suelos, de la atmósfera, pero principalmente de las aguas, la contaminación de las aguas dulces, lo que ha disminuido en el mundo muy fuertemente y peligrosamente la cantidad de agua dulce potable, y porque mucha de ella está contaminada por residuos de la propia industria. El cuarto proceso son las especies exóticas invasivas, que debido a la gran movimiento y el comercio mundial, los seres humanos hemos acarreado una serie de especies por todo el mundo, y algunas de estas especies se comportan de manera invasiva en estos nuevos terrenos, en estos nuevos territorios, y desplazan a las nativas, y se le ha llamado invasiva. Y el tercer factor muy potente es el cambio climático, ya que con el incremento de la temperatura y las modificaciones de las precipitaciones generan cambios en la abundancia de las especies, extinción de especies o migración, y a veces no tienen dónde migrar porque una especie que está alojada ya en una quebrada, aquí en la cuenca de Santiago, si uno interviene esa quebrada no tiene para dónde migrar porque el resto es pura ciudad. Entonces el cambio climático tiene un efecto muy importante, y además todos estos factores interactúan entre ellos, ¿no? El cambio climático interactúa con la sobreexplotación de la naturaleza o el cambio de hábitat, obviamente. Bueno, entonces, ¿qué dice la literatura con respecto a la biodiversidad y las enfermedades de transmisión? Este es un trabajo de Nsemba y colaboradores del 2005 en Luisiana, para 2 años, el año 2002 y 2003. Ellos encuentran que la diversidad de aves no paseriformes, las aves no paseriformes las paseriformes son aquellas aves cantoras, ¿ya? Esas aves que nos despiertan algunas veces en la mañana cantando 5 o 6 de la mañana. Bueno, esas son los paserines. Las aves no paseriformes son las grandes aves, ¿ya? Las garzas, los patos, que gritan, chillan, pero no cantan, ¿ya? Estas aves no paserinas fueron estudiadas, y lo que descubrieron en Nsemba y colaboradores es que amortiguan la transmisión de un virus, del virus del Nilo occidental, ¿ya? Que es un virus que está en los mosquitos, que se transmite entre los mosquitos y las aves, y eventualmente puede llegar a otros hospederos, como los equinos y los seres humanos. Y lo que ellos encuentran que en ambos gráficos, si ustedes ven, del año 2002 y 2003, que en la medida que aumenta la diversidad de aves, disminuyen los casos de infecciones, tanto para seres humanos como para mosquitos. Esta es una función entonces de la biodiversidad con valor cuantificable para la salud humana y del ecosistema en general. Un estudio muy interesante de Pradier y colaboradores del 2008, realizado en el sur de Francia. Ellos cuadricularon el sur de Francia, y en cada una de estas cuadrículas o celdas de 5 kilómetros cuadrados, ¿ya? Determinaron ciertas variables, ¿ya? En cada una de estas cuadrículas le pusieron un valor, ¿ya? Por ejemplo, la riqueza en la cobertura del suelo, la riqueza de especies dentro de los cuadrantes, la riqueza de parches de parches de vegetación dentro de los cuadrantes, la riqueza de los bordes. También los bordes generan riqueza en biodiversidad. Y lo que ellos encuentran es algo muy interesante. Ven que la estructura del paisaje está asociado al riesgo de circulación del virus del Nilo occidental en caballos. Ellos estudian aquí en este caso la infectación en equinos. Estos virus también pueden pasar a seres humanos, ¿no? Entonces, lo que encuentran es que la diversidad y riqueza de las celdas, estas celdas, diluyen la transmisión del virus del Nilo occidental. Lo diluyen, la transmisión. Otro trabajo también de Jacob y colaboradores del 2017. Ellos trabajan un virus que se llama de la lengua azul, que es está propagado en toda Europa, y buscan facilitadores y resistencia a la transmisión, ¿no? Y encuentran que hay condiciones climáticas
del paisaje, la estructura del paisaje y factores también del huésped que determinan la transmisión. Este virus en todo caso no es un virus que llega a los seres humanos, pero sí un virus importante para la producción de ganado, porque se transmite entre el ganado, las ovejas y las cabras. Lo que ellos plantean entonces es que hay facilitadores de la transmisión, que es la densidad. El número de individuos por metro cuadrado de ganado, oveja o cabra, facilita la transmisión. También facilita la transmisión el hábitat, los hábitats terrestres y de baja elevación, la dirección de los vientos predominantes, ¿ya? Y está relacionado a las temperaturas, ¿ya? Pero no de manera lineal, sino que hay entre 20 y 25 grados el óptimo de la transmisión. Y hay resistencia a la transmisión también, por ejemplo, los mares, los océanos abiertos, las áreas de alta montaña, la dirección donde el viento se origina es un resistor de la transmisión, ¿no? Otro trabajo interesante en el mismo sentido es del Brunker y colaboradores, realizado en Serengeti, en Tanzania, el año 17, reciente trabajo, que estudia las superficies de resistencia de atributos del paisaje que influirían en los movimientos del virus de la rabia en perros domésticos. Un estudio en Tanzania. En Tanzania muchas personas y niños especialmente mueren producto de la rabia. Entonces, en este cuadrante, en esta celda, lo que se muestra, mientras más oscura es la celda, mayor resistencia al movimiento del virus de la rabia. Donde está negro hay mucha alta resistencia y donde está blanco no, fluye con rapidez el virus. Entonces lo que muestra, cada una de las filas son atributos del paisaje y las columnas son incrementos en la resolución del paisaje. O sea, quiere decir esto que las celdas de la izquierda ya son escalas del paisaje grandes, ¿ya? Regionales, y los de la derecha son escalas del paisaje locales, pequeñas. Y lo que se muestra acá que, por ejemplo, las pendientes, los caminos y los ríos son bloqueadores, resisten al movimiento del paisaje a escalas regionales, ¿ya? Y a escalas locales, las pendientes y los caminos no los bloquean, pero sí siguen bloqueando los ríos. Los ríos el agua sigue bloqueando la transmisión. Hay otro trabajo de Watch y Hasseb el año 15. Ellos trabajaron en África y lo que querían ver era cómo diversos variables, tanto como la temperatura promedio anual, o la altitud, o la cobertura vegetacional, o la densidad de las poblaciones podían afectar al virus del ébola. Y lo que encuentran es que la cobertura vegetal diluye la transmisión del virus ébola en poblaciones humanas, pero de baja densidad, ¿no? En las zonas rurales, ¿ya? Aunque en las poblaciones hacinadas de las grandes urbes, ¿ya? La cobertura vegetal debilita el efecto protector y por el contrario, a veces lo hace más transmisible. O sea, en una ciudad hacinada, en un lugar hacinado, ya muy hacinado, con muchas personas, y más encima tan bajo una cobertura arbórea, ya la transmisión del virus es más fuerte. Acá hay un resultado reciente del 17 de junio del año 20 de Qin Long Jin, ¿no? Chinos, que hicieron un trabajo en China, ¿no? en Guangzhou, entre finales de enero y principios de febrero, donde fue el pic de la infección del COVID en esta región. Y lo que ellos hacen es mapear, georreferenciar los casos de COVID y el rastreo del COVID. ¿Qué es lo que es rastrear el COVID? Es lo que no se ha hecho en Chile. En Chile no se ha hecho rastreo en realidad de manera seria. ¿Y qué es lo que hacían los chinos para rastrear el COVID? Tomaban los casos primarios, ¿ya? Y iban a los casos, a buscar casos secundarios. ¿Y a dónde los iban a buscar? A todas las familias. Y los rastreaban, los iban a hacerle el examen. Y a las familias que vivían en el mismo hogar y a las familias que vivían fuera de ese hogar, a todos ellos se les hacía el examen de COVID. Lo que ellos ven es los resultados de ese trabajo es bien interesante, porque primero, si ustedes se fijan, en el fondo de la figura, ven un color café. Mientras más oscuro el color café, es mayor la densidad poblacional. Y los casos están
muy distribuidos en lugares más densos de la región de Guangzhou, fuertemente afectados por la distribución de las personas. Lo otro que encuentran es que como que la mayor cantidad de ataques o las tasas de ataques secundarios basados en los datos, mayor se daba dentro del hogar, ¿eh? Con las familiares dentro del hogar y no fuera del hogar, porque el movimiento fuera del hogar se había disminuido mucho, ¿ya? Se había restringido y las personas estaban viviendo dentro de los hogares. Pero eso no significaba que la infección se había detenido, sino que lo que estaba ocurriendo es que la infección estaba ocurriendo dentro del hogar. Y los que más se infectaban eran los mayores de 60 años. Los niños se infectaban muy poco, ¿ya? Y los que más se infectaban eran las personas mayores de 60 años. Interesante el resultado y lo que ellos sugieren, porque es complejo cómo entonces tratamos y resistimos la transmisión del virus. Entonces lo que ellos sugieren es algo que no se ha hecho en Chile, que es tomar a todas las personas que están infectadas y llevarlas a un lugar externo, ¿ya? O a la familia entera, pero no dejarla en el hogar. Si se capta, se pilla una persona con el virus, no se le lleva al hogar, porque lo más probable, de acuerdo a los resultados de este trabajo, es que se van a infectar a todas las personas dentro de la casa. Y eso es lo que ha ocurrido en Chile y en muchos lugares de Latinoamérica. Este es un gráfico que muestra la tasa de transmisión del COVID-19, cómo incrementa con el aumento de la población urbana. ¿Ya? Cada una de estas círculos son un país distinto. Esta es una regresión, es significativa estadísticamente. ¿Ya? Esta línea es la línea de regresión. ¿Ya? Y lo que se muestra acá es que los países que tienen una población urbana más grande tienen mayores tasas de infectados por millón de habitantes. Y si ustedes se fijan, Kuwait, Singapur, Qatar, son lugares donde la población urbana es casi el 100%, o el 100%. En este gráfico dice 90 y tanto porque están los datos transformados. Ojo, para hacer la regresión yo transformé los datos, igual que acá apliqué el logaritmo. Pero el porcentaje de la población en estos lugares, en Qatar, en Kuwait, es 100%. Y tienen las tasas más altas infectados por millón de habitantes. Todos los países que están muy, muy arriba de esta línea son países que se han comportado o tienen tasas de infectación mucho más altas de lo esperado. Y en uno de esos países está Chile. ¿Ah? Ahí está Chile, no sé si lo ven ahí, Chile. Mucho más alto de lo esperado. Tiene más alto que Estados Unidos. Tiene más alto que Suecia. Suecia no ha hecho confinamiento. En Suecia están los bares y las cosas abiertas y están muy criticados por la ciudadanía, por lo que han hecho, pero sin embargo tiene una tasa de infectación, ¿ya?, más baja que Chile en términos de lo esperado por la densidad poblacional urbana, ¿ya? Y por el contrario, hay países que están muy abajo de esta línea, y quiere decir que están muy abajo de lo esperado, por ejemplo Japón, ¿ya?, o la misma China, ¿ya?, que hicieron un esfuerzo tremendo por disminuir el contacto entre las personas, y en el fondo lo que hicieron es bajar lo esperado por la población urbana de esos sectores, lugares. Bueno, en resumen, la urbanización, este nuevo socioecosistema, la urbanización está generando impulsores que modifican los cambios en uso del suelo, especialmente con la deforestación, y cambios climáticos, cambio de temperatura y recursos hídricos. Estos dos factores han alterado la biodiversidad a nivel mundial y los seres vivos o pueden migrar, y si no migran se extinguen porque los cambios son bastante fuertes, o se disminuyen y quedan como organismos en peligro de su existencia. Esto ha generado incrementos también, o ha modelado o ha forzado a incrementos en las enfermedades de transmisión, ya sea zoóticas o episóticas, y las hipótesis que se maneja en la literatura son dos grandes hipótesis. ¿Por qué ha incrementado? ¿Y por qué se incrementa? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué se genera este incremento en la transmisión debido a estos factores? Uno es la hipótesis de que se llama el conjunto de parásitos, que quizás es el más nombrado y a veces se habla en la tele y en los medios de difusión.
es que debido a estos cambios del uso del suelo y a la deforestación, las poblaciones humanas se exponen a nuevos organismos que no estábamos acostumbrados a ellos. Por ejemplo, la hipótesis de Wuhan, ¿ya? Que una población cercana, ya unos murciélagos, ya que no estaban expuestos con anterioridad, ya se es expuesto a este nuevo virus y no tenemos defensa al virus y se expande. Es la hipótesis que se llama el conjunto de parásitos. Pero también hay una hipótesis que tampoco no son excluyentes, ¿eh? Pero hay otra hipótesis que se maneja, que tiene que ver con, que se le llama la hipótesis de la perturbación. Quiere decir que los cambios del uso del suelo, los cambios climáticos, las alteraciones de la biodiversidad generan eventos de perturbación que alteran las dinámicas de las enfermedades. Y estas enfermedades son de multihuésped, como por ejemplo el gráfico, recuérdense que les mostré, cómo el virus del Nilo pasaba de los mosquitos a las aves, a diversos grupos de aves y eventualmente a los equinos y a los seres humanos. O sea, hay multihuésped para estos virus. Y los fenómenos de perturbación que estamos generando a nivel global altera las dinámicas de estas enfermedades y genera explosiones de algunos de estos virus. Y eso es lo que estaríamos, por ejemplo, viendo en la actualidad, con una serie de virus que están explotando a nivel de, especialmente en las zonas tropicales. Entonces, ¿cómo deberíamos estructurar la naturaleza? Así, ¿cómo deberíamos componer o diseñar? ¿Ya? Poniéndome al ritmo de las presentaciones de los dos profesores, dos colegas, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar la naturaleza para que el paisaje o la biodiversidad pudiese resistir las transmisiones? Si es que es posible, ¿no? Pero ya hay antecedentes y evidencia en la literatura que sí, que podríamos haber una estructura de la biodiversidad, una composición de la biodiversidad que nos permitiera o que permitiera resistir las transmisiones de estas enfermedades. En la parte izquierda he colocado un modelo de una biodiversidad o un paisaje, puede ser un paisaje a nivel genético, ¿ya? Inmunológico, o un paisaje geográfico, ¿ya? A cualquiera de sus escalas, es un paisaje. Y este paisaje tiene una trama, que es una trama muy homogénea, es muy regular y muy precisa, ¿ya? Sus contornos son muy precisos, ¿ya? Están claras cada uno de su estructura, ¿ya? Y se repiten, ¿no? Son homogéneas. Entonces, si en esta trama, si la resistencia, ¿ya? De esta trama es superada en un área o en cualquier uno de sus vértices, muy probablemente el evento de perturbación o el virus se propague por todo el paisaje, porque el paisaje es homogéneo, es igual. Por lo tanto, entra en cualquiera de sus áreas y probablemente se va a propagar por todo el paisaje. Sin embargo, si pensamos en un paisaje genético, inmunológico, de poblaciones o de paisajes geográficos, si pensamos que la trama de ese paisaje es diverso, es irregular, es imprecisa en sus contornos, si la resistencia es superada en algún área o en algún vértice de este paisaje, que podría ser, ¿por qué no? Sin embargo, hay una probabilidad fuerte de que sea amortiguado este evento en otra área del paisaje, porque tiene otras características, tiene otras estructuras, ¿no? El supuesto que está detrás de esto es que la transmisión de los patógenos se propaga a través de la trama del paisaje en función de las resistencias al movimiento del patógeno, ¿ya? Que en el fondo que el movimiento, la transmisión, tiene una inercia, ¿no? Y lo que hay que hacer, por lo tanto, es resistir, colocar vallas a la transmisión de estos patógenos. Y esta diversidad, por lo tanto, son vallas. Eso en determinada forma cuesta, tiene costos, y hay que asumir estos costos de generar las vallas a la transmisión de estas enfermedades, cuando pensemos, por ejemplo, en el diseño de paisajes. Gracias, parece que me pasé un poquito, disculpen. Eso, Pablo. Excelente, Javier, muchas gracias. Muy interesante tu exposición, los datos que mostraste, las relaciones. La verdad es que, bueno, aprendí muchas cosas de las cuales no sabía, y me hace mucho sentido la frase que dijo Alejandro, que era: somos naturaleza. O sea, absolutamente. Estamos todos conectados, todos somos sistema,
somos un gran ecosistema y también micros ecosistemas. Entonces, muchas gracias por la información. Bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas, para lo cual les pedimos a los asistentes que levanten la mano. Uwe ya la levantó, así es que le doy la palabra a Uwe. Como conozco, sí, están escuchando, sí, como conozco el sistema, levanté la mano al tiro, digamos, pero no, quería hacer primero como director de las dos carreras de arquitectura y arquitectura del paisaje, hacerles un agradecimiento primero a los tres invitados, ¿no es cierto?, que tuvimos unas excelentes exposiciones de mucho material, ¿no es cierto?, y a las dos organizadoras ahí, Paula y Paola, ¿no es cierto?, porque creo que, como dijiste, Paula, aprendimos todos acá, ¿no es cierto?, y uno como, no sé, con esta responsabilidad de enseñar, ¿no es cierto?, uno se queda como un poco abrumado cuando escucha todas estas cosas, digamos, ¿no? Entonces, pero siempre está como la esperanza de que podemos avanzar. Yo, más que preguntas, quiero hacer como unos pequeños comentarios o como un resumen, porque es mucha información la que tuvimos hoy día en las tres, sí. Entonces, desde el ecodiseño, ¿no es cierto?, que nos mostró Alejandro, que aparece ahí, y como tú dices, Paula, aparece como la creatividad y la innovación, pero desde la naturaleza. Después vino un poco la mirada desde la construcción, y que está un poco, yo ahí resumí un poco, empieza a aparecer una conciencia como de que tiene que aparecer como una conciencia más ambiental, ¿no es cierto? Uno puede decir fácilmente como una conciencia verde, ¿no es cierto?, desde el mundo como político. Y claro, lo que nos va a tocar un poco a todos es como esta nueva normalidad, y en el caso de la construcción, encontrar como los procesos dentro de esa nueva normalidad. Yo creo que va a ser un desafío tremendo, digamos, ¿no? Para nosotros en educación nos va a pasar lo mismo. Yo miraba un poco todos los datos que daban acá, y decía, nuestra universidad central está en el centro de Santiago, por no decir en el corazón, ¿cierto?, en el Parque Almagro, frente a la Moneda. Pero nuestros alumnos viven en Maipú, viven en Puente Alto, viven en San Bernardo, viven en Colina, y los menos viven cerca de la universidad. Entonces ya eso genera todo un tema con respecto a la movilidad, que es uno de los temas que apareció, digamos, en la exposición de Catherine, ¿no es cierto? El tema cómo la construcción también va a tener que pensar o repensar un poco cómo armamos subcentros de manera que no tengamos que estar movilizándonos tanto. Yo creo que es un tema normativo, político bastante complejo, digamos, pero no estamos hablando de urbanización de las ciudades y que va a seguir creciendo. Nosotros, por los números aquí nos dicen que tenemos todavía un buen trecho de crecimiento, ¿no es cierto?, en los temas urbanos. Y después entramos, bueno, todo el tema del consumo energético, las economías circulares, y lo de Javier, claro, lo de Javier ya quizás ahí podemos unir todos los puntos, porque creo que todos, desde lo que nos está ocurriendo ahora, algunos antes, desde ahora, yo creo que el tema de la salud mundial o de lo que vamos a diseñar a futuro en relación a mantener la salud, y lo que quizás voy a simplificar, ¿no es cierto?, construir vallas o construir resiliencia, ¿no es cierto?, pero efectiva contra estos virus o lo que venga, digamos, ¿cierto?, porque al parecer, por lo menos desde la OMS, no tenemos señales de que vaya a haber una vacuna pronto para esto, y lo más probable es que aparezca otro virus y aparezca otro, y nos va a tener que cambiar la forma de vida. Entonces, lo que nos puede unir bastante como interdisciplinarmente es el tema de la salud, ¿eh? Que quizás que no lo habíamos, a lo mejor no lo pensábamos hace 2 o 3 años atrás, digamos, ¿no? Pero se nos viene como bastante fuerte. Así que eso, yo solamente quería hacer como estos comentarios como para abrir un poco a ver si hay preguntas específicas, porque en realidad fueron interesantes todos los temas, pero quería hacer como un pequeño comentario, resumen nomás, ¿no es cierto? Y agradecer un poco las intervenciones, que me quedé así bastante concentrado, ¿no es cierto? Me anoté algunas cosas, así que vamos a tener que guardar esta grabación porque hay muchos buenos datos. Eso, así que paso la palabra, por favor. Gracias, Uwe. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer alguna consulta de los participantes que están
en este chat, en esta conversación, se cede el micrófono. No veo ninguna mano levantada en este minuto, pero si alguien quisiera directamente hacer una pregunta, bueno, cedemos el espacio para que se haga. Ricardo Andrés, adelante, activa tu micrófono, Ricardo. Gracias. Ahí sí. Muchas gracias. Mira, un primer comentario que salta a la vista, ¿verdad?, es la necesaria aproximación transdisciplinar del tema. Y aprovechando que está Javier y que pertenece a una escuela como es la de arquitectura del paisaje, que es la única en Chile además, me gustaría que ojalá pudiese dar una mirada, una opinión sobre cómo transdisciplinarmente, y en el caso de Javier desde la biología, desde la arquitectura del paisaje, desde la ecología, se puede responder a este desafío. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿La respondo al tiro? Sí, dale. Ya, pues me dejan pensar un rato. La pregunta, Ricardo. Ya. Bueno, una pregunta que hemos conversado mucho con Ricardo y con otros colegas. La gracia de la disciplina de la arquitectura, del paisaje, en este caso, es que confluyen muchas disciplinas y muchas de ellas naturalistas, ¿no? Para conformar y construir espacios vivibles, mejor vivibles por el ser humano en el fondo, y por la naturaleza, ¿no? También hay unas escuelas de arquitectura al paisaje que han tomado también en consideración, ¿ya? La importancia de que la naturaleza también se mantenga como tal. Pero también la naturaleza o los ecosistemas también están afectados por seres humanos, ¿ya? Hay seres humanos que realizamos una serie de actividades, ¿ya? Y esto tiene un efecto sobre ella. Entonces, claro, ¿cómo transversalizar, cómo hacer transversable el tema? Yo creo que es tomar los temas fundamentales que son transversables, que son globales, ¿ya? Las pandemias son globales por definición, la biodiversidad o el cambio de la biodiversidad es global por definición, ¿ya? El cambio climático es global. Entonces son temas, ¿ya?, que deben ser solucionados de manera global, ¿ya? Y deben ser tomados por las disciplinas, y por las disciplinas cada una por sí sola no lo van a solucionar, no son capaces de solucionarlo. Entonces, mi punto sería que colocar estos temas como las problemáticas a solucionar, ¿entiendes? Colocar las carreras, por lo tanto, en un fin, con un propósito, ¿ya? La transdisciplina con un propósito. Así haría la transversalidad, el propósito. El propósito, bueno, de un buen vivir, pero un propósito con respecto a la biodiversidad, un propósito con respecto al cambio climático, y la transversalidad con ese propósito, ¿ya? Creo que la única manera de hacer cambios profundos en nuestras formas de vida, ¿ya? No es a través de lo parcial, ¿entiendes? Porque las disciplinas son parciales. Las disciplinas se construyeron para la parcialidad, para dividir el mundo, ¿ya? En matemática, en física, en biología, en arquitectura, en ingeniería. Entonces lo que hay que hacer ahora es tomar todos esos aspectos, transversalizarlos en la transdisciplina y hacerlo y solucionar los problemas en conjunto, ¿ya? En eso creo. Si es que no hay una pregunta de momento, quiero hacer una pregunta a Catherine. Catherine, mira, dentro de toda esta nueva estrategia que se está visualizando a través de la pandemia y de lo que se viene discutiendo hace mucho tiempo en el tema de sustentabilidad, ¿qué es lo que se ha hecho aquí en Chile o qué es lo que se ha hecho en el extranjero para poder gestionar los residuos que hoy produce la industria de la construcción? ¿Qué visualización hay de eso, con lo que tenemos hoy? Porque claro, está la estrategia de visualizarnos cómo nos vamos a proyectar, ¿cierto? Pero lo que hoy generamos, ¿qué
qué camino se puede tomar. Hoy día se derrumban edificios de 4 pisos, hay un montón de derroche ahí, ¿cierto?, de material. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Qué se ve? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se visualiza? Sí, mira, creo que lo principal es evitar que se generen ese tipo de residuos. Desde el diseño, tratar de reducir al máximo esa cantidad de residuos. La planificación de las obras es súper importante porque en la medida que tú planificas correctamente o incorporas prefabricación o industrialización, reduces la cantidad de residuos que se generan en el sitio de construcción, que es como la fuente del problema. Y con los residuos que ya están, han aparecido algunas soluciones de desarrollo de nuevos productos, para en el fondo tratar de dar una vuelta y un nuevo uso a ese residuo que se ha incorporado como un recurso para otro proceso productivo. Entonces hay, por ejemplo, reciclaje de áridos, reciclaje de aceros y otro tipo de elementos, pero la clave, más que en ver las alternativas para reutilizar esos residuos, es ver estrategias que permitan que esos residuos no se generen finalmente, ya sea reacondicionando edificios, desde el diseño de nuevas construcciones, evitar que a futuro se generen. Ese es alguno de las estrategias que se pueden aplicar. Muchas gracias. ¿Alguien tendrá quizás de los participantes alguna pregunta? Daniel Marín, activa tu micrófono, adelante. La inquietud mía está que desde el punto de vista de la información que tuvimos en estas sesiones, es así como, no quiero desmerecerlo, no quiero parecer como negativista, pero el conocimiento nos entrega toda la información que necesitamos, pero los hechos reales nos cuestionan esta posibilidad de llegar al cambio. Pienso especialmente en dos cosas concretas que, por ejemplo, en Brasil están quemando la Amazonas, están quemando la selva y no podemos hacer nada. Y lo otro es de que el presidente de los Estados Unidos dijo, no, si no existe el cambio climático. Entonces, y tienen una incidencia en lo que se manifiesta tremendo. Entonces, todo el conocimiento, toda la información está adecuada, correcta y se va descubriendo más y tenemos todas estas cosas, pero en la práctica, por ejemplo, China tiene el mayor emisión de smog. Entonces, ¿cómo hacemos que todas estas como buenas intenciones se puedan materializar, conseguir? Esa es mi inquietud. Es decir, las presentaciones fueron todas maravillosas, cómo habría que hacerlo, pero al final está de que la vida misma todos no sé cómo se puede mejorar en esta situación. Esa es mi inquietud. Bueno, no sé si alguno de los panelistas puede responder la inquietud. Bueno, yo creo que es la inquietud en el fondo que todos tenemos, ¿cierto? Que en el fondo hay intenciones, ¿cierto? Pero lo importante es que la hayan, desde mi punto de vista, ¿cierto? Que se empiecen a hacer cosas, porque, no sé, si no nos quedamos, ¿cierto? Como espectadores, tampoco va a pasar mucho. Entonces, esa es un poco la inquietud, ¿cierto? Desde las distintas disciplinas, cómo podemos empezar a tejer y a armar información que quizás no va a terminar hoy en acciones nuestras, pero sí quizás en acciones futuras para las futuras generaciones, ¿no? Sí, yo quería como agregar un poco, o sea, súper de acuerdo con lo que dice Daniel, que al final son temas que
que a veces cuesta ver las acciones, ¿no? Como son desafíos tan grandes o de tanta magnitud, pero poco a poco si podemos ir aportando con un granito de arena, movilizando la acción, por lo menos advirtiendo de la necesidad del cambio, ya podemos contribuir a todos estos desafíos y ir avanzando en esa materia, difundiendo mucho, transfiriendo conocimientos, datos. Javier nos mostraba muchos datos que es relevante conocer para la toma de decisiones, así que ahí hay un rol importante de transmitir información, así que quería comentar eso y aprovecho de despedirme porque tengo otro compromiso ahora en unos minutitos más, pero muy agradecida de haber podido participar en esta instancia. Sí. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias a ti, Catherine. Pero me gustaría que le dejaras un mensaje a nuestros estudiantes, antes que te vayas. Un mensaje para todos los universitarios de nuestra universidad, de nuestra escuela. Bueno, creo que uno de los mensajes que se ha hablado harto es la colaboración y la necesidad de una mirada sistémica. Siempre pensar en que todas las decisiones que tomen son parte de un sistema y todas las acciones que cada uno haga van a impactar en lo que responde el resto del sistema. Así que creo que el mensaje central es eso, una mirada más de colectivo, de común, de sistema, y estar súper dispuestos a este trabajo interdisciplinario y colaborativo que se tiene que dar para avanzar en respuestas frente a esta crisis climática y las respuestas post-pandemia también que se van a generar. Muchas gracias, Catherine. Bueno, nosotros Muchas gracias a ustedes, estén bien. también vamos a cerrar. Antes de que partas, Catherine, una vez más agradecerte a Javier. Bueno, Alejandro tuvo que retirarse porque también tenía un compromiso. Y bueno, y dada la hora, agradecerles a todos la participación, ¿cierto? A los panelistas, a los participantes que se inscribieron en esta actividad. Nosotros muy gratas de poder transmitir esto, las reflexiones de especialistas en el tema, ¿cierto? Dar gracias también a la universidad por el espacio que nos ha otorgado y el apoyo para las logísticas de esto. Así es que nada, pues agradecidas en Instagram porque vamos a subir la información en esa plataforma y obviamente a publicar los futuros bioencuentros que podamos tener. Así es que eso. Sí, muchas gracias a todos por haber participado. Eso. Y este video lo vamos a compartir, así que pueden repetir. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Sí, que tengan buen fin de semana. Se va a asomar uno por ahí que es de arbolados urbanos, ¿eh? Ojo, que se está dando toda una ley, así que les aviso que estén atentos. Gracias, Paula, por la invitación. Paula, gracias a todos. Muchas gracias a todos por haber participado. Que estén bien. Gracias. Chao, chao. Chao.